Sí, tal vez las argumentaciones atómicas aquí, los enunciados, para que se me pueda entender, porque alguien diga, oye, yo no sé nada de lógica, ni lógica matemática, ni gramática, ni parecido. Bueno, recuérdese que esto es un comentario que lo estoy siguiendo con base a la hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica dice que no hay que sacar un texto fuera de su contexto, y en este sentido, para saber qué es un contexto en cuanto a una argumentación que ha de tener el texto, hemos de seguir una lógica del texto, una gramática. Para quien no sepa, es una gramática. Para aquellos que puedan, que sean físico, estén estudiando la carrera de físico matemático, cuando estoy hablando de gramática, saben que, por ejemplo, en el caso de SFEM, introducción a la computación, o bien creo que es la arquitectura de una computadora, porque eso lo he platicado con otros compañeros. Yo tomé en mi optativa matemática la introducción a la computación, la que le seguía era era arquitectura de una computadora, y es la continuación de esto que estoy diciendo. Y me dicen que si ven las gramáticas. Yo recordaba que también vi algo de gramática, pero yo creo que fue una embarrada por ahí del profesor, que es incrédulo, por si acaso me dicen, ay, ese profesor debe ser creyente. No, es incrédulo, pero el asunto es que se puede construir gramáticas porque se construye el lenguaje. Y en ese sentido, como se estudia el lenguaje, esto interesa hasta para los matemáticos. Para los filósofos y para los matemáticos, la lógica de eso es interesante. No solamente para ellos, sino también incluso para los ingenieros. Para los ingenieros, por ejemplo, de la ESIME, porque mi hermano es egresado de la ESIME, en alguna ocasión me llegó a comentar cómo se construye las... y eso yo también lo recuerdo hace muchos años cuando yo estuve en la vocacional, lo que son los circuitos lógicos programables. Los circuitos lógicos programables tienen el XOR, el NOT, el AND y todo ello que yo recuerdo de filosofía 1, pues lo vi en lógica. Bueno, eso también se ve en la carrera de físico matemático, y también lo ven los filósofos. ¿Qué se ve? Se ve este tipo de construcciones. Los ingenieros lo ven para construir sus circuitos lógicos. Nosotros en la carrera de físico matemático, para poder entender cómo, por ejemplo, la teoría de conjuntos termina siendo una lógica. Y como termina siendo una lógica, termina siendo, en particular, por ejemplo, para quien lo quiere estudiar, una lógica matemática. Y en ese sentido, una gramática, que se estudia, por ejemplo, en la hermenéutica bíblica. Y por eso es que estoy diciendo, bueno, se ve bueno, ¿no? Esto que está diciendo Zofar. O bien, es joven realidad. Yo creo que los traductores y también los investigadores dicen, bueno, a ver, vamos a ver si en algún manuscrito del Mar Muerto o en la Septuaginta podemos salvar de que no sea Zofar, y por lo cual no sea parte del regaño de Dios, porque está interconectado con todo lo que dice la Biblia. Bueno, puede estar interconectado las proposiciones atómicas, las proposiciones atómicas. Las proposiciones atómicas, ¿qué son? Son los enunciados, que pueden ser verdaderos o falsos. Esto entra de lo que se llama la lógica de predicados. Valga, puedes construir una lógica de predicados que al final termine siendo falsa, pese a que tal vez lo que estás predicando en sus enunciados sea veraz. Tu silogismo está mal. Es lo que Dios termina regañando a Bildad, aquí a Zofar, ¿no? Iba a decir a los tres amigos de Job, ¿no? A Elifaz, Bildad y Zofar. Y no sé por qué me tramo con Bildad. Tal vez porque él empieza con la palabra y con la letra con la que empieza mi nombre, ¿no? No. ¿Por qué Dios regaña a estos tres? No necesariamente porque todas las proposiciones atómicas sean mentira, sino por cómo están construyendo sus proposiciones atómicas. Están construyendo las proposiciones atómicas para acusar a Job de pecador, porque no les cabe en la cabeza que alguien justo esté pasando por desgracia. Es lo que Dios termina regañando a ellos tres, y dice Dios, Job ha dicho bien. Job es inocente, no tenía por qué pasar por esto. Todos estos otros capítulos que leímos de las quejas amargas del pobre Job, todo el libro de Job, si nos damos cuenta desde que empieza hasta ahora, son las puras quejas amargas de Job, y las indiferencias y las acusaciones de sus amigos, de tal manera que dicen,
mira, tus lágrimas son lágrimas de cocodrilo. Perdón, y hasta se me iba a saltar, se me resaltó la manera insultativa que uno puede llegar a decir a la hora de decir, tú estás mal, tú eres culpable, tú hiciste algo malo, tú debiste de haber pecado contra Dios de tal manera que Dios te la trae en contra y estás pagando el peor de los pecados que pudiste haber cometido. Eres un... Bueno, sí, hasta yo me emociono, ¿no? La manera de acusar, ¿no? Como un fiscal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vámonos ya por fin a la lectura cristológica y cristocéntrica. Primero, en lectura cristológica y cristocéntrica de lo que estamos viendo, vemos que Job es un arquetipo de Jesús. Job es inocente y está sufriendo. Y tenemos fiscales que acusan a Job de pecado. Y el primer fiscal que no lo acusa de pecado factual, sino potencial, no es ningún ser humano, es Satanás. Entonces van a decir, alguno podría decir como cristiano, no manches, ¿eso quiere decir que Satanás nos acusa hasta por lo que no hacemos? Sí, Satanás nos acusa hasta por lo que no hacemos. Es un acusador, es un fiscal de potencialidad. Si alguien ha visto Adictos a la Filosofía, recordarán lo de Aristóteles que habla acerca del potencial y la factualidad. Bueno, Satanás se dedica a acusar en la potencialidad. A él le interesa en ese sentido emplear algo que se puede llamar la lógica difusa, que es parte de lo que yo estoy leyendo, y parte de lo que en ocasiones yo tuve cuando fui a recoger mi constancia de seminario de historia del cristianismo primitivo, aparte de que pude, ahí los compañeros del seminario estuvieron viendo los pensamientos filosóficos que contaminan el cristianismo hecho ahorita en la actualidad, desde antes. En particular del pensamiento helénico. Del pensamiento helénico, para influir a San Agustín, no directamente, sino a través de San Ambrosio, hay que saber un poquito de la historia de San Agustín. San Ambrosio es uno de los lectores más ávidos de Plotino. Y bueno, yo aprendí que Plotino tenía una cierta concepción de Dios que yo cuando estaba tomando al principio de mi maestría algo que se llama la cosmología cuántica. Yo quería hacer algo de cosmología cuántica por medio de cuantización por deformación para un modelo en particular de cosmología cuántica. Cuando yo caí en cierta desgracia de enfermedad, etcétera, etcétera, y leí a mayor detalle un artículo de Atkatz acerca de cosmología cuántica y lo que significa el modelo de onda de probabilidad de universo, y aplicas el principio de indeterminación al universo, te quedas como que, ok, si el universo no tiene pasado, principio y futuro en escala cuántica, dices, ups, si no hay origen, porque para un origen debe ser un punto de inicio y por indeterminación no existe puntualidad, dices, no existe puntualidad, luego no puedes hablar de un punto de inicio, y si no puedes hablar de un punto de inicio, no puedes hablar de un origen, y si no puedes hablar de origen, eso es lo que Hawking, en su libro de Breve Historia del Tiempo, como que ahí te pone una traba. Yo lo leí desde secundaria, pero lo maduré ya estando en la maestría y dije, no manches, ¿y ahora qué significa esto? Me acuerdo que alguna vez se lo comenté a un compañero poco después de que antes de terminar creo que cuando yo terminé el seminario, antes de recoger la constancia, se lo comenté, mejor dicho, a un hermano que también estudiaba la licenciatura, después se fue mejor ingeniería en electrónica, y le dije, mira, es que este es el problema. Y nos quedamos como que, ¿y ahora cómo pues se puede resolver? Yo me quedé, bueno, pues ya Dios me iluminará. Pues parece que me iluminó a través de Plotino.
Porque Plotino, él tiene otra forma de concepción de Dios que podríamos llamarlo hasta cuántico, ¿no? Para nuestra contemporaneidad. Porque en lo cuántico existe un desdoblamiento. Y podremos hablar como que Dios desdobla de tal manera que el universo contiene de Dios, pero no es Dios. Pero al contener de Dios hay inmanencia. Y al decir que no es Dios hay trascendencia. Pero para esto es un salto de fe también. Luego en ese sentido, pues, para alguien que tiene fe le queda aclarado el asunto. Pero el que no tiene fe, obviamente diga, pues, o sea, tú no me convences de que exista un Dios. Tendría que decir, bueno, sí, pero en cierta manera eso es el respeto con la cual Dios desdobla su universo hacia todos sus agentes que no son propios de Dios. Es lo que permite a Spinoza poder tener su teología y poder decir Einstein en que él cree en el Dios de Spinoza. Ese Dios de Plotino es la superación del Dios de Spinoza. Y bueno, cuando yo fui a recoger, finalmente me regrito, cuando yo fui a recoger la constancia, pude hablar, porque hubo una especie de congreso de filosofía de la religión en la UNAM, pude hablar con el padre de la hermenéutica analógica, y él me dijo, mira, yo veo lo que es el Fuzzy Set, Fuzzy Logic, ¿no? Para esto, y uso lo que son los Fuzzy Sets, o los conjuntos Fuzzy, conjuntos difusos. Y él aplica lo que es la lógica difusa para la interpretación. ¿Y para qué me sirve en este sentido la lógica difusa? Lo que es la hermenéutica analógica, para hacer analogías que pueden ser más o menos veraces. Y debido a esta más o menos veracidad, es válido hacer la analogía entre Job y Jesús, por ejemplo. Entre los amigos de Job y Satanás. Usar de la potencialidad. Es válido hablar de probabilidad. De hecho, el libro de Fuzzy Set Logic habla de probabilidades. Tenemos probabilidades. La potencialidad de la cual hablaba Aristóteles se aplica por completo en lo que podríamos llamar la hermenéutica bíblica. Nada más que este tipo de hermenéutica ya no es la hermenéutica usual que se ven en los seminarios a nivel licenciatura, por ejemplo. Yo creo que a nivel doctoral. Esto sería como teología de investigación. Ojalá y habláramos de teología de investigación, no sé si exista, pero podríamos decir que pudiera existir, ¿no? O sea, ver una manera, y yo creo que sí he platicado con uno que otro seminario, obviamente seminario de teología no muy del todo ortodoxo para cierto tipo de vertientes muy fundamentalistas de la teología en Latinoamérica, pues como que ya no, pues es que como que eso está mal, ¿no? Bueno, eso está mal para ti, pero si uno abre la mente, no estoy hablando como de que ser liberal ni parecido, no, más bien como que si uno trata de ver realmente a profundidad lo que significa cada texto a nivel de investigación bíblica, ahí un saludo a Raúl, por ahí si me ven, a nivel de investigación te das cuenta de que es necesario, si tú quieres extraer una idea muchísimo más profunda y más en el sentido místico teológico que aplica el cristiano en cuanto a su origen judío, en cuanto a Jesús como centro de interpretación, por lo cual cristológico y cristocéntrico, tienes que tomar de toda herramienta de estudio de lo que significa tu texto sagrado. Ya no solamente quedarte con lo usual, con el Juan 3:16, sino decir, ok, yo creo en que Jesús murió por mí, que Él resucitó y que va a venir con poder y gloria por mí. Pero ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa el reino? Todo lo anterior, si se dan cuenta, es una interpretación, parece marxista. Yo no quiero decir que sea marxista, sino de solidaridad, de animar al cristiano y a la iglesia a la solidaridad. Eso es lo que uno intenta. Vamos a seguir todavía con Job. Si se dan cuenta, nos quedamos hasta el capítulo 30. Yo creo, y yo recuerdo, o yo espero, que de aquí 31, perdónenme, que en el 32 ya interviene Liu. Ya aquí
ya podemos remitirnos en dar más detalle a los enunciados y al silogismo de Liu. Alguien diga, ¿qué? ¿Cómo silogismo de Liu? Bueno, lo digo para aquel que no quiera, que diga, deja de hablar como si tú supieras mucho. Bueno, para el discurso de Liu.